Entonces, licenciado Chica, le doy la bienvenida con su tema que vamos a tratar hoy, el por qué se pierden las elecciones. Bueno, Sandra, primero que todo, muchas gracias por tu invitación al programa como tal, Magazine Positivo. De antemano ofrezco disculpas a todas las personas que trataron de conectarse con tiempo. Hace unos minutos tuvimos unos contratiempos con el internet y bueno, pero bueno, aquí estamos cumpliendo la cita el día de hoy. Hablamos de que estos 3 años, 2020, 2021 y 2022, serán muy importantes para la vida política de América Latina, porque países como Uruguay, Costa Rica, Bolivia, el mismo República Dominicana, Perú, Ecuador, Honduras, México, Colombia, Venezuela, entre otros, van a tener algún tipo de proceso electoral, se van a citar con la democracia para elegir a sus gobernantes y a sus cuerpos colegiados, llámese en asambleas, congresos, en fin. Entonces, ante la antesala de cualquier elección, los partidos políticos, los candidatos y los equipos de campaña siempre van a enfilar todo el arsenal de herramientas con el fin de seducir a la mayor parte del electorado, ¿verdad? Eh, y a su vez, pues obviamente van a tratar de poner en práctica ciertas estrategias o tácticas con el fin de llevarse la victoria electoral, porque lo más importante en una campaña es ganar, ¿verdad? Totalmente. Ahora bien, surge la siguiente pregunta, ¿por qué hay unas campañas que son mejores que otras? No solamente en los resultados, sino en su desarrollo. Eh, este va a ser, digamos, que el tema principal que vamos a tocar el día de hoy, en la tarde de hoy, porque aunque el objetivo de todas las campañas sea ganar, no todas las campañas tienen ese olfato o más bien ese planteamiento táctico para ganar. No todas cuentan con los resultados satisfactorios, sea porque les falta planeación o porque el gasto es desmesurado o porque la improvisación parece ser el derrotero que marca la gran mayoría de las campañas. Si a todo lo anterior sumamos la omisión de muchos candidatos y de muchas campañas de asesorarse por personas expertas en marketing político, en estrategia política, pues los resultados serán adversos y la derrota siempre será una inminente realidad. Entonces, frente a eso, vamos a plantear 20 razones en la tarde de hoy por las cuales se pierden las elecciones. Ok, perfecto, Sandra. Entonces, bueno, arrancamos, entramos en materia. Eh, Entre las 20 razones por las cuales una campaña fracasa, podemos citar la principal razón es porque no hay una estrategia clara. Sin duda alguna, la estrategia siempre será el corazón de un proceso electoral. Muchos candidatos aún consideran que la estrategia política se resume en el trabajo publicitario o en el plan de medios de comunicación, ¿verdad? Nunca suelen desarrollar procesos de investigación electoral, mucho menos contratan consultores políticos que les coadyuven a, a construir una campaña ganadora. Eh, Antes de salir al campo, sí o sí, se debe realizar un verdadero trabajo de investigación para no especular durante el desarrollo de la misma. Entonces podríamos decir que la estrategia es la columna vertebral de todas las campañas. La estrategia me define a mí el objetivo, el mensaje, las tácticas, las herramientas y los segmentos del electorado a los cuales me voy a dirigir o que pretendo impactar con mayor contundencia. Yo digo que nunca se debe afrontar una campaña electoral sin estrategia. Eso sería como navegar en un océano sin rumbo alguno. Y un proceso sin estrategia definitivamente está condenado al fracaso. Entonces tenemos de que la estrategia para mí es la principal razón, la falta de estrategia es la principal razón por la cual muchas campañas fracasan. La gran mayoría de campañas porque no tienen definido un rumbo o un objetivo. Y si bien el objetivo puede ser ganar, pero no tienen definido cómo lo van a hacer. Entonces se vuelven campañas muy generales.
No No lo sé, pues, escucho. si vamos planteando cada numeral y vamos resolviendo preguntas o hago una exposición magistral y al final las preguntas, ¿cómo lo tienes Me pensado, parece de Sandra? acuerdo, como teníamos planeado pues en el programa, generalmente nosotros vamos desarrollando el tema y al final se resuelven algunos interrogantes como para no interrumpir la calidad de la ponencia. Perfecto, Sandra. Entonces continúo. Entonces tenemos de que la primera razón por la cual fracasan las campañas sí o sí es por falta de estrategia. Y en concordancia con lo anterior, podríamos citar la segunda razón y es la falta de asesores. Definitivamente se debe resaltar que uno de los errores más comunes que se cometen al interior de cualquier proceso electoral o campaña política es delegar en familiares o en amigos cercanos y sin experiencia la administración de los procesos más importantes de la campaña política. La mayoría de candidatos confunden su experiencia política de pronto con el bagaje que se debe de tener al momento de dirigir una campaña electoral. Muchos aspirantes se encargan ellos mismos de su campaña o colocan en manos inexpertas la dirección de la misma. Entonces esto puede traer consigo muchos problemas y obviamente los resultados adversos, porque no es lo mismo que coloques, yo coloco en mis conferencias un ejemplo muy peculiar y no es lo mismo que un avión lo pilotee un piloto con mucha experiencia, con muchas horas de vuelo, a un Ajá. aprendiz o a una persona que no tiene absolutamente ni idea de cómo pilotear una aeronave. Entonces sí o sí, las campañas también se convierten en eso, en una empresa muy perfecta, porque definitivamente las campañas electorales hay mucho en juego, presupuesto, también hay una cantidad de procesos administrativos, financieros, logísticos. Cuando se coloca esa empresa en manos inexpertas o se delegan personas con muy poca experiencia, pues los resultados pueden ser un 50% versus un 50% de ganar o perder. Cuando tú colocas tu campaña en manos expertas o te dejas asesorar, pues la probabilidad de ganar puede incrementar un poco más en el porcentaje. Entonces, sí o sí, la segunda razón por la cual fracasan las campañas electorales es precisamente porque no hay asesores, no se cuenta con los asesores. Y Un tercer punto, sí, permíteme, Sandra, antes adelante. del tercer punto, justamente lo que tú dices, una ausencia totalmente de asesoría y justamente hay unos que acceden a tener esa asesoría, pero lamentablemente se acuden a familiares inexpertos en temas políticos. Se observa como ciertas campañas colocan familiares a administrar, hacer un cierto tipo de asesorías sin la debida preparación. Pienso que no es solo de posiblemente estar asesorado, sino que ser de la persona adecuada y correcta, en este caso un experto en el manejo de campañas electorales. Correcto, sí, y es precisamente lo que citábamos en el numeral anterior. Ahora, la tercera razón por la cual puede fracasar una campaña es porque no se conoce al elector y aquí ya entramos en un plano netamente metodológico. A ver, las campañas que no conocen su target, les es difícil generar o construir un mensaje que conmueva o un mensaje que enamore a los electores, ¿verdad? Los clientes de esa empresa llamada campaña política son los electores. Y si yo no seduzco a los electores, pues sencillamente no vendo. Y el vender significa en el término electoral ganarse el voto de los ciudadanos. Entonces se deben centrar muchos esfuerzos. Yo diría que el presupuesto que se invierta en investigación para conocerlo a los electores siempre va a ser poco. Se deben centrar esfuerzos por conocer las emociones de los votantes, las necesidades, las expectativas de los mismos. Debo de saber quiénes son, dónde están, si son hombres o mujeres, qué edad, o sea, jóvenes, ancianos, cuál es su estatus económico, social, educativo. Si yo no conozco esto, si yo definitivamente no conozco a mi elector, sencillamente estoy construyendo un camino hacia el fracaso. Y precisamente
por eso es que las campañas, y lo vamos a ver en un numeral más adelante, por eso es que las campañas se convierten en procesos generalizados, porque como no conozco al elector, entonces tampoco puedo segmentar mi campaña y dirijo un mensaje muy general eh, a una población o tal vez a nadie, a una población muy general cuando nuestra población no está compuesta por diferentes segmentos poblacionales o sociales. Entonces, conocer al elector sí o sí tiene que ser una razón para que se construya una campaña ganadora. También porque se trabaja bajo la intuición. Ese vendría a ser como un cuarto numeral. Eh, Ujú, la mayoría de campañas concentran todos los esfuerzos en un elemento intuitivo, en el feeling, no en el estratégico. ujú. Es un comportamiento reiterado en las campañas. Me explico un poco. O sea, las campañas normalmente como se venían desarrollando se hacían bajo el plano intuitivo, es decir, que el candidato bajo su olfato, su conocimiento previo, desarrollaba un mensaje y digamos construía un discurso para ese tipo de población en virtud de sus necesidades. Pero ese fue un gran error porque las campañas hoy en día, la sociedad a medida que va evolucionando, las campañas políticas tienen que hacerlo paralelamente. Se cae en un error pensar que contratar una agencia de publicidad para el desarrollo de la imagen o el concepto de campaña es utilizar marketing político. O sea, si bien la publicidad debe contratarse y es un elemento sí o sí obligatorio entre las campañas, pero lo que tocamos en el numeral anterior, que muchos candidatos confunden la asesoría con contratar el publicista, y el publicista es muy necesario en la campaña, pero no es la persona indicada para construir la estrategia como tal, a no ser de que sea un publicista también experto en estos tipos de temas. Entonces, grosso modo, lo que se pretende es que se destine mucho presupuesto en investigar las características del comportamiento del electorado, las tendencias. O sea, los candidatos esto no lo han podido entender y por eso es que fracasan porque todavía siguen trabajando bajo la intuición y no bajo la investigación como se debería de hacer. Totalmente de acuerdo contigo. Pienso que cuando tú mencionas el tema de intuición o feeling, estamos hablando de campañas 1.0, las tradicionalistas, ¿no? Las que, de hecho, que alguno que otro candidato todavía ejerce esa intuición, ¿no? De poder. Correcto. Uh-huh, Correcto, Sandra, sí, ahí lo tocaste muy bien, el 1.0. Lo uh-huh, que yo esta semana tuve un conversatorio con un amigo de Lima, de Perú, y uh-huh, hablamos un poco sobre eso, sobre los dinosaurios electorales. uh-huh, Y tiene mucha relación con lo que dices, porque definitivamente hoy muchas personas siguen haciendo las campañas de una manera muy obsoleta. uh-huh, Bueno, vamos, otro numeral es por qué las campañas fracasan y es porque dependen mucho del voto duro. Dependen del voto duro. No hay algo más peligroso para una campaña electoral que centrar su confianza en el voto duro. El voto duro es el voto del partido, el voto del amigo, el voto del familiar. Entonces, caen en este tipo de errores porque si anteriormente los partidos tenían una base lo suficientemente fuerte y sólida que de pronto podría brindarles una victoria electoral, el paradigma ha cambiado y actualmente los partidos, digamos que no tienen esa gran base consolidada ciudadana y hoy nos encontramos además con un elector mucho más volátil que se mueve en torno a sus emociones, sus necesidades. uh-huh. Por eso es que ninguna elección se va a ganar contando con la base electoral del partido. Entonces depender o contar solo con el voto duro, sí o sí, seguramente va a conllevar a perder en las urnas. O sea, si el candidato no trata de conquistar todos los días nuevos electores, otros candidatos sí lo van a hacer por él. Entonces, definitivamente uno de los grandes errores que se comete por parte de las organizaciones electorales llamadas campañas políticas es depender del voto duro. Tú lo mencionas. Así es. Bueno, Sandra, continuamos. Hay candidatos también sabenlo todo. Esa es otro argumento por el cual fracasan las campañas. Y es que muchos candidatos no se, o sea, fuera de que no se asesoran,
los que logran de pronto contratar algún tipo de asesoría chocan mucho con sus asesores, porque son toderos, o sea, hay candidatos que sencillamente confunden su experiencia política, porque han estado en determinados cargos, con el desarrollo de la estrategia de la campaña. Entonces, hay candidatos que no se preparan, hablan sin estadísticas, especulan, improvisan en el debate. Ese es el común denominador de muchas campañas, ¿verdad? Se cortó un poco. Ahora sí, ahora sí. Los candidatos toderos, estábamos hablando de que muchos Ujú, candidatos improvisan en el debate, de que hablan sin estadísticas, no se preparan. Entonces, ese tipo de candidatos normalmente son los que tienen diferentes tipos de problemas con los asesores. Además de esto, también aplica para las familias. No hay algo de pronto más tedioso que uno asesorar a un candidato donde la última palabra o la decisión final la toman sus hijos o la toman los ujú, esposos o la ujú, toman los yernos, en fin. ujú. Entonces, digamos que el espectro familiar es bien importante en una campaña política, el acompañamiento de la familia. Sin embargo, cuando la familia empieza a tomar Intervenir. esa, a intervenir y a tomar esas posiciones eh, estratégicas, por decirlo de alguna Ujú. manera, que no les competen además y empiezan a desplazar un poco a los asesores, entonces ahí empiezan a incurrirse en muchos problemas porque pues obviamente las decisiones de ellos van a estar tomadas es bajo las emociones o bajo la subjetividad y no realmente bajo la experiencia que les puede brindar un consultor político. Otro numeral de por qué se pierden las elecciones sí o sí es porque no se estudia el adversario. No, un adagio en la consultoría política que dice que debemos conocer mejor al adversario que a nosotros mismos, ¿verdad? Si no Sí, sabemos a quién nos enfrentamos, si nunca sabemos a quién nos enfrentamos, pues tampoco va a ser probable de que podamos saber si vamos a ganar o a perder, de qué tanta probabilidad tenemos. Hay que tener la certeza y conocer detalladamente cuáles son las debilidades, las fortalezas de nuestro rival. ¿Por qué? Porque pues esto nos va a conllevar a ser un poco más eficaces al momento de abordar una táctica de ataque, si es que se necesita. En determinados momentos de la campaña es más valioso restarle votos al candidato rival cuando se alcanza el techo propio. Es más valioso restarle votos al contendor porque ya es ujú, imposible seguir sumando. Todos los candidatos en el proceso electoral tienen un techo, alcanzan un techo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde es más valioso empezar a contrastar al rival. Entonces, sí o sí debemos estudiar al adversario, además porque en el debate es necesario de que conozcamos cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus debilidades para ujú. poder pues, sacar provecho de las mismas y poder atacar. Otra razón por la cual se fracasa en las elecciones es porque no hay una conexión emocional con el elector. Y Eh, es es, Y esto que disculpe. sí, que acabas de mencionar, hago intervención en este punto tan importante no solo en el sistema político, sino a nivel general en todo lo que tiene que ver con relaciones humanas, que como coach siempre lo digo, es esa conexión emocional que tú debes tener. En este caso con el elector. Conoce realmente la emoción que le gusta, sus gustos, poder llegarle al corazón con necesidades, con soluciones, poder interactuar de la mejor manera y tener esa conexión emocional. Pienso que la mayoría tomamos este tema posiblemente tan volátil, pero lo importante que es y los logros que tú alcanzas cuando tú conectas emocionalmente con una persona. Claro que sí, y si lo dices tú más que eres coach, entonces sabes de qué te estoy hablando. E incluso este tema lo manejan muy bien los expertos en neuromarketing, Uh -huh. que son las personas que hacen hoy en día la publicidad o hacen los estudios
de mercadeo para poder hacer una publicidad efectiva como es la publicidad emocional. Estamos hablando de empresas como Coca-Cola, etcétera. Ellos dicen que el 85% de las decisiones humanas radican en las emociones. Entonces, si esto lo trasladamos a un plano netamente electoral, vamos a saber que la decisión del votante radica también en ese plano emocional. Yo hablo en mis conferencias de tres cerebros. El ser humano tiene tres cerebros, ¿verdad? El cerebro reptílico, el cerebro límbico y el cerebro neocortés. Hoy en día la mayoría de campañas fallan porque son campañas muy argumentales, o sea, son campañas que están dirigidas al cerebro neocortés. Son campañas muy argumentales, muy cargadas de mensajes y poco se explora el plano emocional. Entonces, cuando yo no exploro ese plano emocional, estoy restando credibilidad, estoy restando la probabilidad de que ese lector pueda tomar una decisión que sea el depositar su voto en la urna por mí, ¿verdad? Entonces, al tocar la fibra emocional del ciudadano, esto nos va a llevar a tomar cierta ventaja determinante, a sacar ventaja frente a las demás campañas que son argumentales. Y yo no estoy diciendo que las campañas no tienen que ser argumentales, por supuesto. Las campañas deben estar compuestas tanto de un plano argumental como de un plano emocional, pero sencillamente hoy en día, hasta hoy, la mayoría de campañas se construyen desde el plano argumental y poco exploran las emociones. Por ahí dicen que el que no emociona no vende, ¿verdad? Eso toca en el plano publicitario. Y lo mismo es en el plano electoral. Si tú le das a tus votantes una causa, ellos te van a devolver un voto, pero para que te devuelvan ese voto, tú los vas a tener que emocionar, les vas a tener que tocar esa fibra como tal. Frente al presupuesto, vamos a hablar un poco, una de las razones por las cuales también puede fracasar las campañas es porque no se hace un presupuesto real de la campaña. Y esto es un error muy reiterativo, toda vez que en mi experiencia las campañas que he visto tienen este tipo de falencias, es porque no hay una muy buena planeación de los recursos como tal. Cada campaña debe elaborar un presupuesto en virtud de sus prioridades. Y si hay unos recursos, pues estos no se deben dilapidar. Lo que pasa es que las campañas lo hacen a la inversa. ¿Por qué? Porque las campañas empiezan, si tienen un presupuesto, entonces empiezan a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. Y a medida que va avanzando la campaña empiezan a gastar y llega un punto en el cual se quedan sin presupuesto, se quedan sin recursos, se quedan sin gasolina. Eso es como cuando tú estás compitiendo en la Fórmula 1 o estás compitiendo en una carrera de vehículos y te quedas sin gasolina, entonces no vas a llegar a la meta, ni mucho menos vas a ganar la carrera. Lo mismo le pasa a las campañas con el presupuesto. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo les doy? Es que hagan el presupuesto o la ejecución del presupuesto y la planeación tiene que ser de manera inversa. No arrancar de principio a fin, sino arrancar de atrás para adelante, arrancar desde el final de la campaña hacia atrás. Entonces, si yo sé que tengo $10,000 o 50,000 o 100,000 dólares, lo primero que todo es asegurar el día de elecciones. Entonces, ¿qué me gano yo como candidato, como director de campaña, en hacer un inicio de campaña, un festín, con bombos y platillos, como lo hacen la mayoría de candidatos, y empiezan a derrochar los recursos y empiezan a contratar una cantidad de cosas, y uno a mitad de campaña ya los ve colgados, ya los ve secos, ¿verdad? Pues sin ningún tipo de recursos, y empiezan a venderle el alma al diablo y al hombre del maletín, y a comprometerse con una cantidad de cosas. Entonces el consejo es que primero aseguren el final, primero tienen que asegurar el día de elecciones y posterior a ello se vienen hacia atrás con cada una de las actividades. Así voy a tener claro, voy a entrar a determinar en qué fecha exacta debe comenzar mi campaña. Ahora bien, si se consiguen más recursos, pues comienzo más temprano. Pero el consejo sí o sí es que empiecen de atrás para adelante, no de adelante para atrás como muchos lo hacen, y esa es la tendencia que hoy se maneja.
Y que se evitan muchos inconvenientes del desespero, de la búsqueda de recursos, de las tentaciones, como tú mencionas, el tipo de maletín, y justamente es donde vienen problemas más grandes por la búsqueda de esos recursos mal administrados. Claro que sí, incluso, mira, esto me ha pasado mucho porque pues uno lo trata de asesorar a los candidatos, pero las decisiones en última son las toman ellos. Te hablo de las elecciones que pasaron en Colombia en el mes de octubre. Tenía un candidato, personalmente estaba asesorando un candidato a una alcaldía de una ciudad acá en Colombia y tenía muchas probabilidades de ganar. Tanto así que estaba punteando las encuestas, era el candidato con el equipo más grande que había entre todo el ramillete o el abanico de candidatos. Pero llega un mes antes de la campaña y se quedan sin recursos y se fundió. Hasta ahí llegó la campaña, se funde la campaña. Entonces, aquí me lleva a decir también de que el éxito de una campaña no depende de la cantidad de recursos que se tengan, sino de cómo se inviertan esos recursos, de qué tan eficiente soy a la hora de gastarlos o de invertirlos. Otra razón por la cual se pierden las campañas, porque no se utiliza tecnología. Utilizar los medios offline como las plataformas online o las plataformas digitales simultáneamente durante el desarrollo de una campaña, pues me va a llevar a que aumente esa probabilidad de conquistar nuevos electores. La oportunidad que brinda la tecnología hoy en día de tener una constante interacción con el público, con toda la gente que está por este tipo de canales sociales, y que son millones, no se puede dilapidar. Mire, la tecnología le ha permitido a muchos expresidentes en la historia de conseguir sus triunfos. Por ejemplo, John F. Kennedy, le pasó con la televisión, ¿verdad? Cuando empezaron los debates al televisarse. Sí. Obama con el Internet. Donald Trump con las redes sociales. Hoy se habla de Big Data. Se habla, sí, se habla de Big Data, se habla de inteligencia artificial. En fin, entonces, este tipo de herramientas que no estaban en el pasado no podemos dilapidarlas o no podemos hacerlas a un lado si lo que pretendemos es ganar las elecciones. Tenemos que echar mano de todo tipo de herramientas. Ahora bien, la tecnología no puede ser administrada por personas sin experiencia. Encargar, por ejemplo, la estrategia digital de las redes sociales al asistente personal o a las Sí, es un poco, sí. redes sociales al asistente del candidato, a la jefe de agenda, al periodista. Eso es un grave error. O sea, las redes sociales tampoco se trata de tener una cuenta en Facebook, en Instagram, en Twitter y ya. Las redes, para mí la estrategia digital tiene que ser manejada por expertos. Yo lo primero que hago cuando llego a una campaña es decirle al candidato que necesito un equipo de estrategia digital, expertos que manejen este tipo de instrumentos, porque definitivamente zapatero a tus zapatos. Aquí nos hemos acostumbrado, y digo aquí es en Latinoamérica en general, nos hemos acostumbrado a ser toderos y a que todas nos las sabemos, y entonces no, pues entonces ¿quién maneja las redes sociales? El sobrino. Entonces, el sobrino del candidato, y por eso le ponemos el sobrinity manager. Entonces, Sí. hay que contar con tecnología, hay que contar con tecnología, Sí, pero, perdón, es muy gracioso, perdóname, pero lo que tú dices, el sobrino, va el conectado sobrinity como con lo que manager. tú dijiste. Ajá, que posiblemente por ahorrarse esos recursos, entonces coloca al sobrino, a la secretaria, a la persona que esté más ahí cerca a administrar algo tan importante como es el tema de las redes sociales y todo eso que tiene que ver con tecnología, precisamente también por evitar pagar más recursos, ¿no? Claro que sí, entonces la tecnología es muy importante, pero si se sabe utilizar y si está al frente de la misma personas que son expertas en el manejo de ese tipo de recursos, de instrumentos.
porque de nada sirve que tú tengas una herramienta si no la sabes utilizar. Entonces, Adecuado. en las campañas no es, escúcheme en esto, candidatos, no es discrecional si se contrata un equipo de expertos en temas de estrategia digital o si se tiene asesores o no. Yo digo que una campaña con vocación de ganar en este siglo XXI tiene que tener asesores, sí o sí. O si no, pues está sencillamente en una probabilidad de un 50 y 50, como tirar una moneda y entonces cara y cruz. Y eso yo creo que no es lo que pretenden los candidatos, porque se están gastando grandes cifras de dinero en ese proceso y que el resultado lo van a ver en un único día, en un solo día. O sea, trabajaron durante 4 años, porque pues normalmente los periodos electorales, excepto pues en México y en otros países, pero los periodos electorales siempre son 4 años. Entonces se trabajan durante 4 años en un tiempo no electoral, se trabaja duro en una precampaña, se trabaja duro en una campaña y el resultado solo lo vas a poder medir en el día de elecciones. Entonces, si no haces las cosas correctamente, pues seguramente no vas a tener tanta probabilidad de ganar. Otro numeral por el cual no se triunfa en las campañas o porque fracasan más bien, es porque se confía demasiado en las encuestas. A ver, si bien el resultado de las encuestas es un factor a tener en cuenta, no se debe confiar plenamente en el resultado. Primero, porque lleva a tomar decisiones poco acertadas e incluso a bajar la guardia. Yo he visto equipos de campaña que después de que van punteando las encuestas, como decimos nosotros los colombianos, se echan a las petacas, ¿cierto? Se Ajá, relajan, entran sí. en un estado de confort y bajan la guardia. Y entonces, para mí eso incluso han sido tácticas de engaño, inflar mucho al rival. Eso lo hemos hecho todos, pues los que hemos estado en este cuento de la asesoría política. Muchas veces inflamos comenzando o en la mitad de la campaña, inflamos al rival y después lo vamos desinflando poco a poco, porque es que mire lo que son los efectos de la psicología. Es como Ah, cuando psicología inversa. claro que sí, cuando un equipo de fútbol está jugando un partido y va perdiendo 2-0 y faltan 10 minutos para acabarse el partido y el equipo que va ganando entonces se relaja. Faltan 10 minutos y van 2 goles de ventaja. Y mire lo que son los choques emocionales. Y en esto hablo mucho con los coaches, precisamente en las campañas. Cuando ese equipo que va perdiendo logra empatar en los últimos minutos, tiene muchas más probabilidades de ganar el partido el equipo que iba perdiendo que el que iba ganando. ¿Por qué? Porque es precisamente ese choque emocional, ese impulso emocional, al que iba ganando 2-0 y lo empataron, pues se van anímicamente abajo, mientras que los otros van en una curva ascendente. Y lo mismo pasa en las campañas con las famosas encuestas. Entonces uno muchas veces empieza a inflar al rival, a inflarlo, y después lo va desinflando y lo va desinflando, y eso genera un choque anímico en la campaña. Entonces, yo recomiendo no confiar mucho en las encuestas y tener mis propias mediciones. Además que las encuestas no permiten, si bien es un muestreo interesante para conocer un poco cómo va digamos, la intención de voto en el tracking, no me determina nada. Mira, por ejemplo, te voy a poner 3 ejemplos de lo que sucedió con encuestas en el pasado. El Brexit en Inglaterra, cuando el Reino Unido iba a salir de la Unión Europea. Todas las encuestas pues decían que la mayoría y la tendencia decía que el Brexit pues no se iba a apoyar y que Inglaterra no iba a salir. Y resulta que sí, el Brexit sí se dio, o sea, se votó a favor. Otra que me acuerdo fue el plebiscito aquí en Colombia en el 2016 con el proceso de paz, que en ese entonces era el presidente Juan Manuel Santos. La mayoría de encuestas decía que él sí ganaba, o sea, que él sí al apoyo del proceso de paz iba a ganar, y terminó ganando el no, y Sí. por un margen muy estrecho, pero las encuestas decían que él sí llevaba
mucha ventaja, como 25 puntos de ventaja sobre el no. Y lo último fue la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Precisamente mañana subo un video a mis redes sociales en el cual voy a hablar de eso. Toda la tendencia, la mayoría de personas que entrevistaban, famosos, analistas políticos, actores de Hollywood, todos decían que Donald Trump no iba a ganar. Obama decía que Donald Trump no iba a ganar. Todo mundo se burlaba de Donald Trump, los medios de comunicación. Y las encuestas empezaron a decir que Donald Trump jamás iba primero a ganar la postulación del Partido Republicano y posteriormente la presidencia de los Estados Unidos. Y oh sorpresa, las encuestas se equivocaron. Entonces, para ir cerrando este numeral, no se puede caer en ese sentimiento de favoritismo o en ese sentimiento de victoria que genera una encuesta, porque pues, las encuestas no entran a determinar cómo se va a votar en últimas. Otra razón por la cual fracasan las campañas es porque se baila la música que tocan los rivales. Y aquí hay un dicho muy famoso que dice que el que se deja provocar pierde, ¿verdad? El que se deja provocar o como decimos los colombianos, el que se emberraca pierde, el que se enoja. Pierde, y más en estos escenarios. Así es, entonces el que se enoja pierde. No se puede entrar en provocaciones. Yo creo que cuando uno baila la música que le toca a uno el adversario, es un error garrafal. Se debe evitar al máximo caer en este tipo de ataques o de trampas, porque lo que está generando o lo que está tratando más bien de generar el rival es que uno se desestabilice como candidato, más aún si es un candidato muy emotivo, muy emocional. Eso pasó mucho, ha pasado mucho en muchas campañas, pero que me acuerde, pasó, la última fue en la alcaldía de Bogotá. Una de las candidatas pues era muy emotiva. Entonces precisamente los otros candidatos, como ya sabían esas debilidades que tenía, trataban de sacarle la piedra, de enojarla, de llevarla al borde, de llevarla al borde de su irritabilidad. Y entonces pues precisamente ese fue un error en el que entró esa campaña y después lo corrigieron obviamente en el camino. Entonces un ataque debe evadirse lo más que se pueda. No se puede permitir que el oponente sea el que proponga la agenda, los temas y el ritmo de la campaña. Porque es que cuando yo le permito al otro que me provoque y yo entro en esa confrontación, pues sencillamente lo que estoy haciendo es darle gusto al rival y estoy entrando en su terreno y allí me va a despedazar. Entonces no se dejen provocar y no bailen la música que le toquen los adversarios. Y justamente fíjate que este punto se ve mucho casualmente en ciertas campañas, cuando estas estrategias bajas, por decirlo así, de ataques, cuando se enfocan en la manera o aspectos personales, ¿verdad? Íntimos de ciertos candidatos. Es ahí donde entra un juego, ¿no? De tener esa gestión emocional de este candidato y no permitir que estos comentarios, que estos ataques personales los saquen de contexto y pueda generar un resultado o unas respuestas que le favorecen, que lo llevan y lo empujan realmente al terreno del contrincante. Así es, Sandra. Así es, Sandra. Y no solamente con las provocaciones durante el debate, sino también un candidato y un asesor tienen que ser lo suficientemente hábiles para saber en qué tipo de circunstancias o de casos pueden ser una trampa. Por ejemplo, también tuve en el pasado un candidato que le gustaba mucho ingerir alcohol, le gustaba la fiesta, le gustaba tomarse sus tragos y tras de los tragos iban las mujeres. Entonces, lamentablemente el rival se dio cuenta de esto, aunque yo siempre estaba pendiente de ese tipo de cosas, de que lo manejara, pues yo no puedo estar detrás de una persona ya adulta que sabe qué tipo de responsabilidad tiene que tener sobre una campaña política y en una de esas noches de escape se vuela a tomarse sus tragos, se va de fiesta
y pues le llegan con una mujer muy bonita y todo esto y pues lamentablemente lo graban, bueno, eso se le convirtió en todo un escándalo al hombre, entonces pues eso le llevó a perder también muchos puntos, credibilidad, además pues me imagino que ya problemas con la esposa, en fin, entonces el candidato tiene que ser lo suficientemente hábil para saber cuándo el oponente lo va a poner en un terreno que no es el suyo y cuándo es una trampa, ¿verdad? Entonces, o sea, esto es una guerra. Los candidatos deben de entender que una campaña política es una guerra, que sí o sí hay que ganar y por ende, pues, se debe de tener mucha habilidad para poder descifrar cada una de las situaciones. Otro de los errores, uno de los errores muy constantes que se cometen por parte de los candidatos o de las campañas es que se hace lo mismo de las campañas anteriores. Eh, a ver, hay candidatos que, por ejemplo, utilizan la misma foto para todas las campañas. Si bien cada campaña, cada candidato tienen elementos únicos que pueden servir en determinado momento de la elección, digamos, el contexto de cada contienda o cada proceso electoral es totalmente diferente. Entonces yo tuve, por ejemplo, conocí muchos candidatos, entre ellos un senador que utilizó la misma foto para 4 campañas al Congreso. La gente cuando lo veía no era el mismo de la foto. Fue algo muy simpático, pero es un poco para ilustrar lo que no se debe de hacer. La gente utiliza plagia o calca el papel carbón las campañas una tras otra y hacen la misma metodología, bajo el mismo mensaje, bajo la misma foto, todo, absolutamente todo. Estos son los famosos dinosaurios electorales, el 1.0. Entonces, uno que tiene que hacer ahí, cada campaña, como te digo, tiene un momento determinado. Si yo investigo al electorado en determinado momento, ese mismo elector, si yo lo indago más adelante, dentro de 1 o 2 años, pues va a tener unos rasgos diferentes y unos patrones conductuales totalmente diferentes a la anterior muestra. Es así como cada campaña se construye, si yo la construyo con base en la investigación, si realizo una investigación seria, que es lo que los mercadólogos o los publicistas llaman investigar el mercado, pero yo desde la asesoría, la consultoría política lo llamo estudiar o analizar al elector. Entonces, si la campaña parte de una investigación, pues cada campaña por obvias razones va a tener que ser totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque van a haber necesidades diferentes, expectativas diferentes en el elector, momentos diferentes, los países, los territorios, las ciudades pasan por momentos diferentes. La ciudad de Santo Domingo no es la misma hoy a como era hace 3, 4 años. Entonces, digamos que toda la envoltura de la campaña y la metodología como tal va a tener que ser muy diferente. De todas maneras, para que no queden como el temas cortos, lo voy a tratar de resumir en 2 minutos. La primera, otra de las razones es no segmentar la campaña, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? No hacer campañas generales, sino hacerlo a cada uno de los segmentos poblacionales. Dividir las fuerzas electorales es un daño muy grande que le puede hacer a un determinado sector político. Si un sector político, que es lo que está pasando en República Dominicana, hasta donde yo sabía al principio de año, un sector político pues divide su fuerza en 2 candidatos, pues va a entrar un candidato por el medio, muy seguramente se les va a ganar la presidencia. Entonces, si el presidente y y un expresidente sencillamente partieron cobijas, pues téngalo por seguro que muy probablemente no puedan ganar. ¿Por qué? Pues porque están dividiendo las fuerzas. No estar en el terreno es otra de las razones. Los candidatos sí o sí tienen que estar en el terreno para poder ganar con vocación. Conocí muchos casos en los cuales hay asesores que esconden a los candidatos porque sencillamente no son hábiles para comunicar. Entonces, los esconden y no están en el terreno. Es catastrófico. El ciudadano necesita ver al candidato, necesita tener contacto e interacción con él. Lo que tú hablas de comunicar es que muchos candidatos titubean, hablan sin estadísticas, exponen largo, enredado. Eso es el común denominador de lo que tenemos en las campañas. Para mí el mensaje debe ser breve, concreto,
con un lenguaje cotidiano, práctico, sencillo, palabras como deleznable y ese tipo de cosas, el elector de a pie no las va a entender. Entonces, entre más sencillo y claro sea el mensaje, pues mucha más probabilidad hay de que llegue al elector. Y pues por último, para ir cerrando, el equipo de campaña sí o sí tiene que estar presente, tiene que ser un equipo primero que todo capacitado, tiene que ser un equipo coherente, tiene que ser un equipo que sepa qué es lo que está haciendo. Yo creo que un ejército, si Sun Tzu hubiera salido a librar batallas con un ejército poco entrenado, pues no hubiera tenido las mismas probabilidades de ganar. Entonces, pues a grandes rasgos o grosso modo, eso es un poco como lo que podemos ver de cómo es que se pierden las campañas electorales, por qué se pierden. Sin embargo, este tipo de información queda alojada en el blog, queda alojada en las redes sociales nuestras y hay un artículo que se puede consultar, está en mi página de Facebook y ahorita les subo el link para que puedan consultar todas las razones. ¿Qué tal si contestamos algunas preguntas, Sí, claro. Sandra? Y así me están preguntando qué opina acerca de aquella interacción presencial cuando se dio este episodio de pandemia y justo acá en la etapa final de elecciones de República Dominicana. Mire, a mí me parece eso desastroso. La verdad es que si yo estuviera dentro de la Junta Electoral, el Consejo Nacional Electoral de allá, yo sencillamente aplazaba las elecciones para diciembre. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la campaña se enfrió, entró al congelador y después de este COVID, pues todo el trabajo que se hizo hacia atrás, de pronto no se va a ver reflejado en las urnas. La gente hoy en día está más preocupada por el virus que por salir a votar el próximo 5 de julio. Lástima que no pueda estar allá, pues precisamente por todo este tema de los vuelos y todo, pero para mí hubiera sido más significativo si hubieran aplazado la elección. ¿Y qué opinas de aquellas personas, me están preguntando acá, que no estaban listas para ejercer campañas y publicidad en medios y redes sociales? No estaban listos. No, pues es que sencillamente si no están listos no hay nada, va a ser un escenario netamente especulativo, una improvisación total. Yo creo que son unas elecciones atípicas y aquí cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar porque si bien antes había unos candidatos puntuando, hoy el panorama cambió completamente. Esto del coronavirus llegó y le hizo reset al sistema y hoy el 5 de julio no se sabe qué es lo que pueda pasar. O sea, hoy nadie tiene la certeza que va a ganar o va a perder una elección. Bueno, aquí para cerrar la última pregunta, me dicen, ¿cómo han visto el giro que ha dado el coronavirus en las campañas políticas? Bueno, el coronavirus, no solamente en las campañas políticas, sino en la vida común y corriente de las personas, yo creo que esto es algo que no se lo esperaba a nadie, pero hoy en día los candidatos van a tener que hacer un proceso de reingeniería a sus marcas, a sus planteamientos tácticos, a toda la forma en cómo hacen las campañas. Si antes no contrataban asesores, yo creo que a esta vez sí les va a tocar porque el escenario va a ser completamente diferente. Por acá dice Diego, hola, en general, cuál país en América Latina considera que tiene un mayor nivel de profesionalización en sus campañas electorales? Hay países que son más fuertes que otros en este tipo de temas. Uno de ellos, por ejemplo, es México. México creo que lleva la vanguardia en temas de consultoría política. Las campañas en México cada vez son más profesionales, buscan asesores, en fin. También Colombia. Colombia está dando un gran giro, si bien antes había mucho escepticismo sobre los consultores políticos y digamos el quehacer de todo este gremio como tal en las campañas, pero en las últimas elecciones una de las tendencias que ha marcado la pauta es que los consultores políticos pues precisamente se están viendo más en las campañas políticas, pero a ello también podemos sumar países como Argentina, donde han sido excelentes publicistas y cada vez aparecen más nichos de consultores, Ecuador, eh,
entre los que podemos mencionar y obviamente esto es un tema, la consultoría política es un tema que se va propagando por toda América Latina y por todo el mundo. ¿Qué opinas sobre las campañas que se harán online a raíz del COVID y qué recomiendas? Alisa Durán, desde Perú. El coronavirus llegó para resetear todo, absolutamente todo. Y después del COVID, después de que se levanten las restricciones, lo decía esta semana con Diego, con una entrevista precisamente de Lima, eh, vamos a tener unas campañas también dependiendo del momento, ¿cierto? Dependiendo de qué tan cercano sea el levantamiento de las restricciones del coronavirus o si ha pasado mucho tiempo. Pero creo que las campañas tienen que ser muy mediáticas, eh, estilo Estados Unidos. Uno en Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de estar allá como voluntario en una campaña, aprendí demasiado. En Estados Unidos, si bien tú ves mitines y eventos organizados en cada uno de los territorios, por ejemplo, en una presidencial, pues hay unos mitines y unos eventos marcados dentro de la agenda de cada uno de los estados, pero por ejemplo en la campaña en la cual yo participé, que fue en una gobernación en el 2014, eh, uno ve que un candidato, es imposible que un candidato pueda llegar a abordar a la mayoría de la población. Entonces, las campañas tienen que volverse sumamente mediáticas y en ese sentido los candidatos tienen que invertir primero mucho en medios de comunicación, segundo en asesoría, tercero en estrategia digital, como lo decíamos en el anterior live, y esto le permite precisamente al candidato de tener un poco más de cobertura y visibilidad. Yo creo, para responderle a Lisa, las campañas van a depender mucho de su estrategia o de sus tácticas, qué tan cercanos sean al levantamiento de las restricciones. Hablábamos con Sandra hace unos momentos, por ejemplo, para el caso de República Dominicana, decía que para mí era una lástima no haber podido estar precisamente por toda esta contingencia en estas elecciones, pero por ejemplo, República Dominicana debió aplazar sus elecciones porque es que la gente en este momento no está preparada para ejercer su derecho al voto. Segundo, las campañas ya se enfriaron, eso es netamente claro. Todo el trabajo que se realizó de aquí hacia atrás no es que se haya desperdiciado, pero yo creo que el elector ya se enfrió de determinada manera. Entonces, en estas últimas 3 semanas no creo que se haga mucho con respecto a cambiar la decisión del votante o a incentivar de que se vote por alguien. Ahora bien, esto irá avanzando. Bolivia creo que también las tiene suspendidas. Y el próximo año, comenzando el año, vamos a ver elecciones en Perú, vamos a ver elecciones en Ecuador, en Honduras. Vamos a tener el Super Domingo en México el próximo año. Y van a haber una cantidad de elecciones que, si bien de aquí a eso de pronto la vacuna ya no se haya sacado o ya no se haya restablecido como tal la normalidad, sí considero que la forma en que se hace campaña política va a cambiar netamente porque esto nos revolcó a todos. No, Ok, entonces vamos a tener un escenario de mucha abstención, lo que tú acabas de decir. exactamente. Va a haber mucha abstención y por todo lo que acabamos de comentar, no es el momento para hacer política. Creo que fue una decisión errada, pero bueno, ya el 5 de julio, como tal, esto ya se fue y serán unas elecciones para analizar con posterioridad. Nos dice Rey Contreras, ¿piensa que Michelle Obama es fuerte candidata para la vicepresidencia? Muy buena pregunta para hacerse a Michelle Obama. Sí, Pero yo creería que si toma la iniciativa de participar en la campaña, podría ser una gran fortaleza que tengan los demócratas en ese sentido. ¿Puede una sí. mujer llegar a ser presidente de Estados Unidos? Sí, las opciones están. Lo que pasa es que Ujú, Hillary casi lo logra. Casi lo logra ujú. en 2016, pero yo siento que fue un mal momento en toda la historia política de los Estados Unidos para que Hillary participara de la elección. Tal vez si lo hubiera hecho 4 años después porque es que normalmente las tendencias de los últimos años es que un periodo de los demócratas, va otro periodo de los republicanos y así sucesivamente. Entonces, primero, bueno, desde que yo tengo memoria, primero fue Bush padre, luego vino Clinton y después de Clinton vino Bush hijo y luego Obama y ahorita Trump.
Entonces, pues yo creo que la gente, el humor del elector en ese momento americano, pues no apuntaba a que Hillary se pudiera llevar y que pudiera capitalizar toda la aceptación o la buena imagen que tenía Barack Obama. Muy Que- interesante. De hecho, aquí continúan preguntando, ¿es posible si una mujer puede llegar al poder o ser presidenta de los Estados Unidos? ¿Tú qué piensas, James? yo creo que de poder sí, es un país abierto, es un país con muchos derechos. También va a depender mucho de la mujer, ¿verdad? De qué mujer se postule. Pues un cargo de esos no es para cualquiera y más. El voto, el voto del norteamericano es un voto bien difícil porque es un voto de bastante opinión. A diferencia de lo que pasa en muchos países en Latinoamérica, los votos normalmente son de estructura. Aquí en Estados Unidos juega mucho la opinión, digamos la trayectoria que se haya tenido. Y participar en una campaña norteamericana no es nada fácil. Lo digo porque pues tuve la oportunidad de ser voluntario hace unos años allá y es una guerra completa. Entonces se aprende uno mucho de verdad. Y ahí es donde uno ve que en Latinoamérica todavía estamos un poquito saliendo del Ujú. cascarón. Bueno, Hammer, muchísimas gracias de verdad. Fue un programa de gran calidad el día de hoy. Creo que le sacamos provecho al máximo con bastante información. Agradezco por haber aceptado la invitación a compartir este tema el día de hoy tan importante y más acá en República Dominicana con esta coyuntura de estas elecciones tan controversiales que hay. Pues Sandra, no, primero que todo agradecerte a ti por la invitación. Como decías, todo estaba planeado para hacer la transmisión por las plataformas de unos medios, no se pudo por temas logísticos con la conexión a internet, pero creo que nos salió bien el ejercicio y a falta de uno hicimos dos lives. La información queda colgada, sin embargo, cualquier duda, inquietud, pregunta que tengan, ahí están mis redes sociales, pueden hacerlo a través de mis redes o a través de las redes de Sandra. Y quedamos listos y expectantes para una próxima oportunidad que nos quieras invitar. A los candidatos les dejo un mensaje y es que apliquen mucho lo que vimos en los dos lives, en el anterior que hizo Sandra y en este. Son 3 semanas, pero son de mucha reflexión y mucho análisis si se hicieron las cosas bien como se debían de hacer o sencillamente hay que tomar y hacer unos ajustes en el camino. Entonces eso ya lo dejaré a la reflexión y a la conciencia de cada uno. Y lo que necesiten, aquí estamos dispuestos una vez más. Muchas gracias, Sandra. Que tengan una feliz noche a todos los que se conectaron el día de hoy. No, a ti muchísimas gracias a toda la audiencia, muchas gracias por haber participado. Feliz noche para todos y bueno, como repito, como ya lo mencionaste, queda la información ahí en el feed a disposición del que esté interesado. Adiós.